Muchísimas gracias a todos por la asistencia y participación a este evento en conmemoración del doctor Patiño. Realmente para todos los que fuimos sus alumnos es un agrado estar acá presentando diversos temas en cirugía. Como yo sé que este congreso no es un congreso para cirujanos de tórax, yo voy a hablarles de unos aspectos bien diferentes en cáncer de pulmón, pero con un mensaje que espero que sea bien interpretado por todos los participantes. Realmente la ruta de los pacientes con cáncer de pulmón y con cáncer en general en nuestro país se parece mucho a lo que es esta carretera. Es una ruta tortuosa, un poco clara, sobre todo al principio, hasta que finalmente el paciente llega a un sitio donde logra su objetivo y su atención. Entonces, algo así es el tema del paciente con cáncer de pulmón. Este es el doctor Patiño. Yo le pongo que es simplemente el doctor Patiño porque todo el mundo se refería así como el doctor Patiño en su ambiente académico, que era lo que más le gustaba a él. ¿Sí? A él le gustaba enseñar en el ambiente de la Fundación Santa Fe, que fue su creación, fue su casa. Y este era también el doctor Patiño, ese hombre importante, ese gran cirujano que se codeaba y era amigo personal de los grandes cirujanos del mundo, como en esta foto con el doctor John Cameron, cuando él vino a la celebración de sus 90 años. Entonces, en memoria de él, sigo adelante con mi charla. El cáncer de pulmón, esto es una estadística, lo que yo les estoy mostrando a ustedes en este momento. ¿Sí? Esto pertenece a Globocan, que ajusta las estadísticas anualmente, donde nos muestra que el cáncer de pulmón es el cáncer más frecuente en este momento después del cáncer de seno. Realmente es impresionante lo que se espera en la década entre el 2020 y 2030 con cáncer de pulmón. Y desde hace ya más de una década es el cáncer con mayor mortalidad en el mundo. Si ustedes miran, en el 2020 murieron 1.79 personas de cáncer de pulmón. Y si ustedes en el 2020 se echan hacia atrás la memoria, para el 2020 no se había muerto 1.7 millones de personas de coronavirus. Entonces, realmente el cáncer de pulmón en este momento tiene unos temas de mortalidad que son muy similares, por ejemplo, a la pandemia que seguimos viviendo. Entonces, es un problema de salud pública bien importante. Otro problema importante es que en Colombia, un poco más del 75% de los casos de cáncer de pulmón se diagnostican en estadios clínicos avanzados. Y esto tiene razones que son claras, ¿sí? Hay poca visualización de la enfermedad en el país. El sistema de salud mismo no es amigable con los pacientes oncológicos y menos los pacientes con un cáncer rápidamente progresivo como es el de pulmón, porque no existen programas serios de tamizaje. Cuando digo no existen programas serios de tamizaje, es que ni el Estado ni la empresa privada, ¿sí? ni los aseguradores ofrecen tamizaje en cáncer de pulmón. Y lo que yo pongo de último es que las herramientas mismas de tamizaje de cáncer de pulmón probablemente no son las más adecuadas. En este momento, el tamizaje de cáncer de pulmón se hace con TAC de tórax de baja dosis, que si bien es un elemento de alta sensibilidad, pues como recurso no es fácilmente masificable. Entonces, la herramienta misma no es la mejor. Así nos hemos acostumbrado a ver el cáncer de pulmón, ¿sí? El cáncer de pulmón es una lesión pulmonar de características irregulares, sólida, espiculada, ¿sí? Y digamos que este podría ser un escenario ideal en cáncer de pulmón. Ojalá así lo fuera, ¿sí? Pero no es lo que nosotros vemos en la práctica diaria. Lo que nosotros vemos en la práctica diaria son tumores avanzados con gran compromiso mediastinal,
donde la sobrevida de los pacientes ya realmente es bastante limitada cuando hablamos de sobrevidas a 5 años. Entonces, eso es más lo que nosotros vemos en este momento. Cuando empezamos a ver todo el problema reciente del cáncer de pulmón, hicimos digamos, una pequeña revisión estadística y digamos que en el año 2016, entre el 2010 y 2016, atendimos 160 pacientes con cáncer de pulmón en la Fundación Santa Fe. De ahí sacamos la estadística que el 75% era enfermedad avanzada y teníamos un promedio de 240 consultas de nódulo pulmonar en el año. Obviamente de todas las etiologías, pero lo que muestra que sí para nosotros es un tema muy relevante en salud. Como decía el doctor Vergara, Arturo decía que nosotros queríamos mostrarles desde la fundación cómo nos movemos nosotros en lo que cada uno está hablando. Entonces nosotros desde hace ya varios años hicimos una ruta para el acceso, diagnóstico y tratamiento del paciente con cáncer de pulmón. Y para eso nosotros establecimos que teníamos que ponernos unas metas de atención, que probablemente es lo más importante, ¿sí? Es decir, proponerse uno a atender rápidamente los pacientes. Y así fue como empezamos desarrollando unos máximos de tiempos de atención en la oportunidad de diagnóstico de lesiones centrales, de lesiones periféricas por biopsia quirúrgica, oportunidad para el inicio del tratamiento quirúrgico, para el inicio de tratamiento quimioterapéutico. Y entonces estos fueron los tiempos que nos pusimos con el fin de que estuviéramos reevaluando y fuéramos esas metas trayéndolas más cercanas a lo que realmente el paciente necesita, que es el tema principal y en lo que yo creo que debe uno impactar como médico que está tratando con el diario vivir de la oncología. Esto es un esquema donde en cáncer de pulmón muestra cuál es el tema de costo. El asegurador está siempre pensando en el costo unitario, ¿sí? Pero realmente cuando uno ve el costo unitario y lo procesa en costo de muchas personas, pues ahí es cuando ve uno la importancia del diagnóstico temprano del cáncer de pulmón. Porque, ¿cómo prevenir el cáncer de pulmón? Pues realmente uno, además de no fumar, ¿sí?, que es la primera causa de inducción de cáncer de pulmón, pues no, más allá de eso no puede hacer nada. Pero en cambio, un diagnóstico temprano de la enfermedad sí es algo que está digamos, en nuestra línea de trabajo. Por ejemplo, un paciente con un cáncer en estadio 1A tiene este costo, independiente del hospital donde se atienda, ¿sí?, que es el costo del proceso diagnóstico y de la cirugía. Un paciente con estadio 1B tiene este costo, producto del proceso diagnóstico, la cirugía, más la quimioterapia adyuvante que hay que darle a ese paciente. Un paciente con estadio 2A y 2B de la enfermedad, ya su costo es mayor, porque no solamente le agrega uno al proceso diagnóstico la cirugía y la quimioterapia, sino una quimioterapia más extendida y probablemente una radioterapia del mediastino. Entonces, así, en la medida que el cáncer va incrementando en su estadio, va incrementando los costos porque se van a necesitar muchas cosas más para tratar el paciente. Realmente cuando el paciente llega a un estadio avanzado como el estadio 4, realmente lo mejor que le puede pasar al paciente es que fallezca, ¿sí?, porque los costos podrían ser terriblemente altos y difíciles de controlar. Entonces, sin duda alguna, lo mejor que uno puede hacer es trabajar por el diagnóstico temprano de la enfermedad para que haya mejores desenlaces en los pacientes y mejor contención de costos. Este es un flujograma que hemos desarrollado desde la línea de servicio de cáncer de pulmón en nuestra institución. Este es el flujograma de tamizaje, donde simplemente
procuramos que la gente haga conciencia de que puede tener riesgo de tener cáncer de pulmón, tenemos diferentes maneras de acceder a saber si se está o no en riesgo, ¿sí? Inclusive con aplicativos con código QR para que venga a una tomografía computarizada de baja dosis y así esté el paciente adecuadamente tamizado de acuerdo a lo que hoy en día sabemos que es lo mejor para tamizaje, que es el TAC de tórax de baja dosis. Y luego de ahí se dirigirá a neumología, a cirugía de tórax y bueno, y empezará el proceso de realmente confirmar si tiene o no tiene cáncer de pulmón. Pero como lo que yo les quiero mostrar es cuál es la evidencia del problema en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón, porque como les digo, yo sé que no estoy hablándole a un auditorio de cirujanos de tórax exclusivamente. Esto además le aplica a otros tipos de cánceres que nosotros atendemos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es muy demorado en cáncer de pulmón? ¿Sí? Y cómo los sistemas de salud están involucrados en eso. Digamos, este es un estudio, ¿sí?, que realmente fue hecho en el 2018 y el estudio muestra que el retraso en la evaluación por especialistas no se correlaciona con peor pronóstico en pacientes con estadios avanzados. En estadios temprano, en cambio, sí lo es. Y no se correlaciona con estadios avanzados porque en el estadio avanzado ya la sobrevida del paciente está dada. Entonces, no importa que lo atiendan rápido o retardadamente, ya está dado una sobrevida, ¿sí? El 30% de los pacientes recibieron tratamiento en el primer mes de la visita al hospital. Es decir, 1 de cada 3 personas recibieron tratamiento en esa primera visita, muy poca gente, 61% en 2 meses y la mediana entre síntomas y tratamientos fue de 4 meses. Eso es demasiado, ¿sí? Y eso no es nuestro sistema de salud. Y ese estudio mostró cómo el acortamiento del tiempo entre diagnóstico y tratamiento puede ser posible con poca inversión mediante un abordaje multidisciplinario y mediante el ingreso rápido a estudios clínicos. Sin embargo, muchas veces es difícil manejar el tiempo de los pacientes, pero eso ha demostrado que equipos multidisciplinarios mejoran los desenlaces. ¿Cuál es el efecto en el retardo, en el pronóstico, en el retardo en la atención, en el pronóstico en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña? Esto es otro estudio un poquito de más tiempo, del 2004, donde el 35% de los pacientes recibieron tratamiento en 4 semanas desde la primera visita. Fíjense que es muy similar al anterior y son estudios con un lapso de tiempo bien importante, 15 años de diferencia entre uno y otro. 52% en 6 semanas y la mediana 4.6 meses. En la medición de los tiempos de espera más corto fueron los pacientes con peor pronóstico, claro, y son más cortos en los pacientes con peor pronóstico porque son los que tienen síntomas más severos y son mucho más visibles en general ese tipo de pacientes. Este estudio del 2021, del año pasado, ¿sí?, el retardo en el tratamiento del cáncer de pulmón afecta la mortalidad. Este es un estudio coreano hecho en cáncer de estómago y en cáncer de pulmón. Y se encontró que en pacientes con cáncer de pulmón, los tiempos de tratamiento y el riesgo de mortalidad son diferentes de acuerdo a las regiones, es decir, a las regiones de cada país. Los retardos en tratamiento quirúrgico se asocian con incremento en la mortalidad y la importancia de mantener monitoreados los tiempos y asegurando el inicio oportuno del tratamiento, lo que les propuse yo en una diapositiva anterior. Tener unos metas, ¿sí?, para el diagnóstico e inicio de tratamiento medido en días. Esta diapositiva a mí me encanta porque esto es producto de una revisión sistemática publicada en el British Medical Journal de 2020, donde básicamente este estudio, esta revisión sistemática que tomó 34 estudios, ¿sí?, donde se incluyeron 1.272.000 participantes tratados, ¿sí?, muestra cómo
el retardo en cierto tipo de cánceres que son más críticos, ¿sí? Vejiga, seno, colon, cabeza y cuello no tiroides y carcinoma de pulmón, cómo se va incrementando la mortalidad en los pacientes después de 4 semanas que pasan entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Es decir, lo que realmente vemos es que cada 4 semanas el estadio de la enfermedad aumenta y obviamente disminuye la sobrevida de los pacientes. Más evidencia, ¿sí? Este estudio también del 2020, ¿sí? Plantea si un programa de cáncer de pulmón, obviamente multidisciplinario, reduce los retrasos entre el diagnóstico y el tratamiento. Y claramente, digamos, muestra cómo si los pacientes desde el principio ingresan a juntas multidisciplinarias, se acelera el proceso de diagnóstico y se logra reducir los tiempos de tratamiento muy significativamente. Entonces, el mensaje con esta charla, que es, aquí no vimos estadificación de cáncer de pulmón, no vimos cómo diagnosticar de cáncer de pulmón, pero es más como un llamado de atención al paciente, a lo que uno debe hacer con el paciente oncológico. Entonces, los pacientes con cáncer de pulmón requieren rutas y tiempos definidos para su atención. El cáncer de pulmón requiere atención prioritaria por la evidencia que les mostré. Eso es simplemente oportunidad en la visita a los especialistas. Y los retrasos mayores a 4 semanas afectan la sobrevida de manera significativa en ciertos grupos de cáncer, donde el cáncer de pulmón es uno de los más afectados. Y la atención integral por grupos transdisciplinarios mejoran la oportunidad y disminuyen los costos de la atención del paciente con cáncer de pulmón. Entonces, realmente lo que yo no quiero o lo que uno no quiere en la práctica clínica es que cuando el paciente tiene el diagnóstico de cáncer de pulmón y uno se lo dé, simplemente le entregue una bomba al paciente. Al paciente hay que ayudarlo en el proceso para que reciba la atención oportuna. Y esto seguramente muchos me van a criticar, ¿sí? Pero para mí, en lo personal, los call centers son el mayor enemigo del paciente oncológico. Los call centers están trabajados por personas con muy poco interés y muy poco conocimiento de la patología oncológica, donde no saben discriminar cuánto tiempo requiere un paciente para una atención. Entonces, yo soy un enemigo de que al paciente oncológico tenga como ruta de acceso un call center. Me parece que es bastante inadecuado. Entonces, muchas gracias. Ese era el mensaje que yo quería darles la tarde de hoy en este congreso.